6 de la tarde en Ciudad de México y San Salvador. Llega una nueva ronda de información internacional en nuestro programa Contexto Global. Hoy los acompañamos Elena Lozano y yo, María Clara Calle, y juntas les damos la bienvenida. María Clara, buenas tardes a todos ustedes. Son las 7 de la noche en Quito y las 8 en Washington, D.C. Tendremos también el debate y Directo D.C. para profundizar en las noticias más relevantes del día. Comencemos con los titulares del momento. India atacó 9 objetivos en Pakistán, incluida la disputada Cachemira. Nueva Delhi calificó los sitios como terroristas, mientras que autoridades pakistaníes reportan la muerte de al menos 8 personas y entre ellas un niño. Anunciaron que la respuesta a lo que consideran como un acto de guerra de parte de Nueva Delhi será contundente y ya está en marcha. Estados Unidos y los hutíes de Yemen llegaron a un acuerdo de cese al fuego. Los rebeldes se comprometen a no atacar embarcaciones en el Mar Rojo, a cambio de que Washington no los bombardee. El pacto, sin embargo, no habla nada de una tregua con Israel. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, se reunió en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El premier canadiense reiteró que su país no está a la venta, a lo que el republicano respondió: nunca digas nunca. Y usted bien lo dijo, Elena, Trump y Carney se encontraron en la Casa Blanca y esto ocurre después de meses de ataques mutuos en el que se vio un aparente cambio de retórica. ¿En qué consiste? Lo veremos más adelante en Directo DC con nuestra corresponsal en Washington. Y faltan, María Clara, muy pocas horas para que comience el cónclave, en el que 133 cardenales elegirán al próximo Papa de la Iglesia Católica. Desde el funeral del Papa Francisco, las críticas y los escándalos han estallado en contra de los más opcionados. ¿Cómo se ha movido la política en estos días? María Clara, lo analizarás en breve con tus invitados. Mientras tanto, yo los dejo con ella y yo regreso en una hora. Y vamos antes con las noticias. Lo decíamos en los titulares, India atacó a su vecina Pakistán y este último país prometió una respuesta contundente. Las operaciones fueron en 9 sitios, según Pakistán, incluida la Cachemira pakistaní. El gobierno indio asegura por su parte que fue contra infraestructuras terroristas, pero las autoridades pakistaníes alegan que hay 8 civiles muertos y 35 heridos. Las cifras y los detalles, sin embargo, siguen siendo inciertos. Lo que sí se sabe es que esta nueva ola de enfrentamientos llega en medio de la tensión que repuntó entre ambas naciones desde el 22 de abril, cuando atacantes islamistas mataron a 26 turistas hindúes en la Cachemira, India. Un golpe que Nueva Delhi atribuye a Pakistán. Para analizar el tema, conectamos con Alejandro Godoy, especialista en relaciones hemisféricas occidentales. Él nos acompaña desde Bogotá. Alejandro, gracias por estar aquí con nosotros. Pakistán considera que este es un acto de guerra y que tiene derecho a defenderse. ¿Cómo puede seguir entonces esta tensión? Gracias, María Clara. Es importante establecer que India y Pakistán han tenido tensiones desde su independencia del Imperio Británico en el año 1947, como sabemos, cuando ambos nacieron como estados independientes. El problema ahí de fondo, como sabemos, es religioso, porque existe mezclada una gran parte de hinduistas frente a también musulmanes. Esta tensión puede seguir escalando porque evidentemente desde el 22 de abril, cuando vimos lo que sucedió ahí y se cancelaron un importante tratado, el Tratado de Shimla, que se dio como resultado de la Tercera Guerra entre India y Pakistán en el año de 1972 y marca unas treguas. También preocupa mucho porque se suspendió el Tratado del Agua, que permite que Pakistán tenga acceso a recursos hídricos del Indo, y esto también, como recordamos, ambas son potencias, ambas tienen bombas nucleares y hace que sea una situación que pueda seguir escalando en la región. Ya Donald Trump lo decía, es una pena que se hayan dado estos bombardeos porque precisamente, como vemos, no fueron en primera instancia contra objetivos terroristas, sino como contra población civil, según el número que hemos visto. Usted ya mencionaba parte de las pugnas históricas entre Pakistán e India, pero cuéntenos concretamente cuál es la disputa por la región de Cachemira. Sí, resulta la región Cachemira es una región rica, pero en recursos naturales. Se dice que se establece como el conflicto más alto del mundo porque se libra más de 6.000 metros y en este punto estratégico. Y vemos que ha sido milenario porque en este ámbito se confluyen aquí algunas de las religiones más antiguas del mundo.
El problema es que quedó bajo la jurisdicción de India, en este caso un principado de origen hindú, y en este caso particular no se hizo muy bien lo que fue la denotación, la demarcación entre, por supuesto, musulmanes pakistaníes y los indios hinduistas, en este caso concreto. Entonces es un asunto de nunca acabar porque se han dado diferentes treguas y uno de los momentos de mayor tensión fue en el año 2019, cuando se dio un ataque terrorista donde también hubo más de 50 fallecidos, y ahora lo vemos con el tema de hace pocas semanas con lo que fue este tema específico de los turistas hinduistas. Por ende, es muy complejo este escenario que se presenta. Y en medio de este escenario complejo, retomemos un punto que usted mencionó. Tanto India como Pakistán tienen armas nucleares. ¿Podrían utilizarlas esta vez? Yo pensaría que no, porque realmente existe, si bien existe una tensión en esta parte del sur de Asia, sin embargo, como lo vemos en este 2025 con el tema económico, como ha sido de complejo, y con algunos socios estratégicos también que tiene Pakistán y que ha venido reforzando esta ayuda que ha recibido esta nación, como es China también, a través de la ayuda de la Ruta de la Seda. Por ende, no creería yo que podría escalar hasta tanto, porque todos se verían netamente bastante perjudicados. Y Trump y la ONU coinciden casi que por primera vez, pues ambos rechazan estos ataques. ¿Usted cree que la presión internacional puede cambiar algo? Eso se espera porque así es bastante curioso cómo en una primera etapa se da este importante aspecto de estar de acuerdo en la connotación, y así es, ya la Unión Europea también lo ha dicho. Es importante destacar que los negociadores deben dar la razón a lo que se debe ver finalmente la luz, a ver si se hace un referendo y la población de este lugar netamente decide sobre su futuro, es decir, si quiere participar a Pakistán o quiere pertenecer a la India o ser un estado independiente. Bueno, y finalmente quiero preguntarle sobre las capacidades militares tanto de Pakistán como la de India. ¿Son comparables? Para nada, en el sentido que mientras Pakistán tiene el último año, en el 2024, generó un presupuesto cercano a los 286 millones de dólares, mil millones de dólares. La India tiene un presupuesto superior a los 2 billones de dólares en este aspecto. Además, India hoy por hoy es uno de los 5 países que más cantidad de dinero está invirtiendo, pero sí es importante decirlo, ambos tienen armas nucleares, como ya lo comentaba, pero por supuesto más antiguas las de Pakistán, sin embargo también con enriquecimiento de uranio. Alejandro Godoy, gracias por acompañarnos aquí en France 24. Gracias, María Clara. Y nosotros pasamos a otra de las noticias del momento. Estados Unidos y los rebeldes hutíes de Yemen llegaron a un acuerdo de alto al fuego. Según el Ministerio de Exteriores de Omán, pues este país sirvió de mediador en el pacto. Los hutíes detendrían los ataques contra barcos en el Mar Rojo a cambio del fin de la campaña de bombardeos estadounidenses. Pero dicho acuerdo no incluiría a Israel y se anunció el mismo día en el que el ejército israelí bombardeó el aeropuerto de Saná, la capital yemení. Maxime Pluinet nos cuenta más. Un acuerdo logrado en medio de fuertes ataques contra Yemen. El presidente estadounidense Donald Trump afirmó el martes que puso un alto a casi 2 meses de ataques aéreos de Estados Unidos contra los rebeldes hutíes, después de que se comprometieran a dejar de atacar barcos en el Mar Rojo. Tuvimos muy buenas noticias anoche. Los hutíes han anunciado que ya no. Bueno, al menos a nosotros nos han anunciado que ya no quieren luchar. Simplemente no quieren luchar. Y vamos a honrar eso y vamos a detener los bombardeos. El sultanato de Omán se felicitó de haber mediado entre Washington y Saná para lograr un acuerdo. El anuncio de Trump llegó el mismo día en que los militares israelíes lanzaron ataques aéreos contra los hutíes, afirmando haber inhabilitado el puerto internacional de Saná. También apuntaron el puerto de Hodeida y varias infraestructuras que Israel dice ser usadas por los rebeldes alineados con Irán. Esto es una advertencia a la cabeza del pulpo iraní. Eres directamente responsable de cualquier ataque del brazo hutí del pulpo contra el Estado de Israel y asumirás todas las consecuencias. Sin embargo, Israel no está cubierto por el acuerdo entre Estados Unidos y los hutíes, quienes amenazaron con seguir atacando a Israel hasta que se levante el asedio de Gaza. Presidente al-Mashhad, el agresor se dará cuenta de que el precio que pagará es muy alto.
Ninguna agresión nos disuadirá de nuestra decisión de apoyar a Gaza hasta que cese la agresión y se levante el asedio. Como parte del llamado eje de la resistencia alineado con Irán, al cual pertenecen el Hezbollah libanés y Hamas, los hutíes llevaron a cabo una serie de ataques contra Israel en apoyo a los palestinos desde el inicio de la ofensiva israelí en Gaza. El presidente de Estados Unidos y el primer ministro de Canadá se reunieron por primera vez desde que este último fue elegido. Mark Carney viajó a la Casa Blanca. La relación entre los históricos socios está tensa por los aranceles de Donald Trump y por la intención del magnate de anexar Canadá a suelo estadounidense. Estos temas marcaron justamente el encuentro y Samuel Salgado Castro nos cuenta. Un encuentro entre dos naciones vecinas que intentan no romper sus lazos históricos de amistad. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió al primer ministro de Canadá, Mark Carney, en la Casa Blanca. De forma cordial pero visiblemente incómodo, Carney dejó claro que Canadá no está a la venta tras los reiterados llamados del presidente estadounidense de convertir a Canadá en el estado número 51. Bueno, si me permite, como usted sabe de bienes raíces, hay algunos lugares que nunca están a la venta. Eso es verdad. Y nosotros somos uno de ellos ahora mismo, ya sabes, el Palacio de Buckingham, que también visitaste. Y habiéndome reunido con los propietarios de Canadá en el transcurso de la campaña de los últimos meses, no está a la venta. No estará a la venta nunca. Pero la oportunidad está en la asociación y en lo que podemos construir juntos, y ya lo hemos hecho en el pasado. Nunca digas nunca, le respondió Trump. Canadá nos quiere y nosotros queremos a Canadá. Creo que es lo más importante, pero ya veremos. Con el tiempo veremos qué pasa. Otro punto difícil del llamado matrimonio maravilloso que Trump dijo querer construir con Canadá, las relaciones comerciales. La política arancelaria de Estados Unidos contra las importaciones de acero, el aluminio y los automóviles son una herida fuerte para Canadá, que históricamente ha dependido de los mercados estadounidenses en el 75% de sus exportaciones. El Partido Liberal de Carney ganó las elecciones del 28 de abril con la promesa de rechazar a Trump en materia de aranceles y crear una nueva relación económica y de seguridad bilateral con Estados Unidos. Colombia dará un nuevo paso para procurar unirse a la nueva ruta de la seda, con la que China expande sus socios comerciales. El presidente Gustavo Petro señaló que firmará una intención de acuerdo con su homólogo chino Xi Jinping. Esto lo haría la próxima semana cuando viaje a Beijing para el foro entre el gigante asiático y la CELAC, que se realizará el 13 y 14 de mayo. Petro culpa a su ex canciller Álvaro Leiva por no realizar el pacto antes. El presidente y el antiguo funcionario tienen una disputa pública, pues Leiva acusa a Petro de tener supuestamente una adicción a las drogas. Y esto le respondió el mandatario. Pues yo hablé con Xi Jinping, no sea mentiroso. Y no le gustó algo que dije y tengo que confesarlo, un error mío por creer en la Cancillería. Porque yo fui a hacer un acuerdo de intención de la ruta de la seda. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Acuerdo de intención. Próximos gobiernos verán. El cónclave comenzará mañana miércoles en la Capilla Sixtina, donde los cardenales votarán por el próximo líder de la Iglesia Católica. En vísperas de esta reunión secreta, los 133 cardenales electores se reunieron por última vez. Las discusiones previas han cubierto hasta ahora una amplia gama de temas, desde las finanzas del Vaticano hasta el escándalo de abusos sexuales y el perfil del futuro Papa. Lea Uriel nos cuenta. Mudanza a los apartamentos del Vaticano y última reunión preparatoria. Ese fue el programa de los 133 cardenales electores este martes, un día antes de empezar a votar por el sucesor del Papa Francisco. Va bien, muy bien. Esperen y vean, se necesita paciencia. A quien quiera que salga tenemos que apoyarlo y aceptarlo, sea quien sea. Con representantes de 70 países de los 5 continentes, este cónclave es el más grande y el más internacional jamás celebrado, lo que hace que su resultado sea más incierto que nunca. Además de los candidatos evidentes, las congregaciones generales, durante las cuales los cardenales debaten el futuro de la Iglesia, brindan a los menos conocidos la oportunidad de destacar, pero del lado de los fieles presentes en la Plaza San Pedro, algunos nombres circulan más que otros.
Podría ser el cardenal Parolin. Nos gusta como persona. Parece un buen candidato. Un buon candidato, ecco. Per me Tagle, porque comunque... Para mí Antonio Tagle, porque escuché hablar de él, investigué un poco y creo que es una buena persona. Credo sia una persona simpática. Mi preferencia es Matteo Zuppi, pero esperemos a ver qué pasa desde arriba, qué dice el Espíritu Santo a los que tienen que votar. Insomma, chi deve votare. Antes de que las puertas de la Capilla Sixtina se cierren el miércoles por la tarde, los cardenales prestarán un juramento de absoluto secreto bajo pena de excomunión si revelan lo que sucede en el cónclave. Luego darán a conocer al mundo su progreso quemando sus papeletas para generar humo, negro si no hay decisión, blanco si hay un nuevo papa. ¿Y ustedes quieren saber el momento exacto en el que se pronuncie Habemus Papa? Lo verán aquí en la señal de France 24. Los invito a que sigan nuestras ediciones especiales sobre el proceso del cónclave. El 7 de mayo a las 9:30 de Bogotá, Quito, Lima y a las 3 de la tarde también de estas ciudades, 5 de la tarde de Buenos Aires. Y ahora continuamos con Directo DC. Ustedes ya lo saben, pero para quienes no, se los recuerdo. Vamos a Washington con nuestra corresponsal Natalia Cabrera Parada para analizar lo que ocurre en Estados Unidos. Natalia, bienvenida de nuevo. El presidente Donald Trump recibió al primer ministro canadiense Mark Carney en la Casa Blanca. Fue un encuentro aparentemente tranquilo, aunque Trump insistió en que Canadá podría ser el estado número 51 de Estados Unidos. Con todo esto, ¿qué podemos analizar de la relación? Hola María Clara, un gusto compartir de nuevo este espacio contigo. Pues lo que podemos decir es que fue una reunión ambivalente por dos cosas. En primer lugar, los dos intercambiaron elogios, con Trump llamando a Carney talentoso y Carney por su parte diciendo que gracias a Trump el tema de la seguridad internacional estaba sobre la mesa en las discusiones de los líderes en todo el planeta. Y en segundo lugar, se mantuvieron firmes en sus posiciones, lo cual contrasta tanto en la cita sentado junto a él allí en la oficina oval como antes en un mensaje en su red social Truth Social. Trump dijo de nuevo que seguía teniendo esta intención de anexar a Canadá a Estados Unidos, a pesar de que Carney ya ha dejado claro desde la campaña que eso no estaba en la mesa de conversaciones. No obstante, pues hubo un espacio para las risas en medio de todos estos diálogos en el que Carney apeló a la experiencia de Trump, como lo escuchábamos en las noticias, diciendo que él como agente inmobiliario sabía que había lugares que no estaban a la venta, como lo era la propia Casa Blanca, el Palacio de Buckingham y Canadá. Trump le respondió a eso, nunca digas nunca, entre sonrisas. Pero lo cierto también, lo que podemos analizar es que el primer ministro canadiense puede estar sentando un precedente sobre la forma en la que los líderes del mundo deberían tratar a Trump. Podemos decir que manteniendo un cierto encanto, pero también mezclándolo con firmeza y pasando también por la adulación, como lo vimos también con otros líderes que visitaron a Trump aquí en Washington, D.C., como el de Reino Unido, Keir Starmer, pero sin caer en las exageraciones, por ejemplo, como las del presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien básicamente cuando vino a Washington le rindió tributos durante toda la reunión que mantuvieron. También podemos ver que Carney dejó atrás la dureza y todos estos ataques que había mantenido en la campaña, que de hecho si los hubieran mantenido, lo que podríamos ver es que tal vez Trump hubiera tenido una reacción fuerte, como lo sucedió también cuando recordamos esta infame reunión con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Y pues en conclusión, lo que hemos evidenciado también en estos meses de Donald Trump es que a él le gusta el reconocimiento de sus pares y pues en este caso lo obtuvo y también en consecuencia Carney los obtuvo también. También al terminar esta reunión, de hecho, el primer ministro canadiense dio una rueda de prensa él solo y dijo que se sentía mejor sobre la relación entre Estados Unidos y Canadá y el trato que el presidente Donald Trump le había dado a su país. Podríamos decir que esto es un win-win, como se dice en inglés, ambos ganaron. Sin embargo, quedan, por supuesto, las negociaciones por delante en las que tendremos que ver quién es el que gana finalmente. Y pasemos ahora a las noticias que ocurren dentro de Estados Unidos y que tienen que ver con temas nacionales, porque la Corte Suprema le dio una nueva victoria al presidente sobre su veto a los transgénero en el ejército. Explíquenos de qué se trata.
Pues bien, la Corte Suprema de Justicia, como lo decías, autorizó al menos temporalmente que se mantenga esta exclusión de los militares que se identifican como transgénero de sus filas. Los magistrados, por 6 votos a 9, permitieron que se ejecute esta medida mientras resuelven unas apelaciones que fueron presentadas en contra por parte de la administración de Donald Trump. Son 2. Hay una en el estado de Washington, que queda en la costa oeste del país, y otra aquí en Washington, D.C., la capital. Luego de que se resuelvan estas apelaciones, las cuales de hecho los jueces que las tenían habían bloqueado que se aplicara esta orden ejecutiva, como ya hemos mencionado también en otras emisiones de Directo DC, estas batallas legales pueden tomar bastante tiempo, pero el Departamento de Justicia en primer lugar puede acudir a una corte de apelaciones y posteriormente a la Corte Suprema de Justicia, y pues esto fue lo que hizo en estos ambos casos, en estas 2 apelaciones en Washington Estado y Washington DC. Lo que tenemos que saber también para poner en contexto es que Trump firmó esta orden ejecutiva apenas una semana después de haber asumido el cargo el 20 de enero, y él en ese momento había dicho que la identidad sexual de los soldados que se identificaban como transgénero entra en conflicto con lo que él califica de un estilo de vida honorable, y había dicho que los soldados que tuvieran lo que llamó diagnósticos de disformia de género, así los catalogó, deben pues ser separados de sus cargos. También tenemos que recordar que en su primer mandato el presidente Donald Trump ya había arremetido en contra de las personas transexuales y prohibió que todas las que estaban recibiendo tratamiento hormonal o que de hecho ya hubieran cambiado de sexo pudieran hacer parte del ejército. En la actualidad, sin embargo, el ejército, que tiene alrededor de 2 millones de personas, tiene 15.000 que se identifican como transexuales, y esto fue de hecho gracias a el expresidente Barack Obama, que el expresidente demócrata, él en 2016 autorizó que las personas trans pudieran enlistarse en el ejército. Entonces, por lo menos temporalmente, esta orden la puede ejecutar el presidente Donald Trump en lo que se resuelven finalmente estas apelaciones y se llega a una decisión final. Natalia, pues muchas gracias por todos estos datos. Nosotros continuamos aquí en Contexto Global, ahora con el debate.